¿Qué es el zodíaco? El zodíaco en sí no es un objeto real, pero describe ni más ni menos que el ritmo cíclico de luz y de oscuridad que a causa del movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol da lugar a otra influencia planetaria terrestre, absolutamente determinante para los seres vivos de este planeta y que llamamos las 4 estaciones. Este zodíaco, utilizado por la astrología occidental, no es más que un sistema de división temporal. Es un mapa simbólico de las estaciones. Es el calendario climático de nuestro entorno. ¿Qué quiere decir que una persona, por haber nacido entre el 21 de marzo y el 20 de abril, sea Aries? Se dice que es entonces cuando el Sol transita el signo de Aries. Pero la descripción exacta es que en el transcurso de ese tiempo, la declinación aparente del Sol está recorriendo el primer tercio de su camino ascensional por encima del plano ecuatorial terrestre, dirección norte, en su viaje hacia el trópico de Cáncer. Ese movimiento aparente nuevamente es debido exclusivamente a las características muy específicas del segundo movimiento de la Tierra, la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y no tiene nada que ver a día de hoy con las constelaciones de estrellas que ocupan el trasfondo de la eclíptica. El zodíaco tropical es completamente ciego más allá de la propia atmósfera terrestre. No tiene nada que ver con las estrellas. De hecho, el 21 de marzo, cuando comienza el signo de Aries, el Sol ni siquiera está frente a la constelación de Aries, sino frente a la constelación de Piscis. Se dice, eres Aries, porque el Sol está en el signo de Aries, pero en realidad, si viéramos dónde está ese Sol frente a las constelaciones, te diría que no eres Aries, sino Piscis. O mejor dicho, eres la representación de ambas cosas al mismo tiempo, pues lo que uno es en cada momento depende de la perspectiva que uno tiene de su relación con el entorno. Una carta astral se calcula desde las coordenadas espaciotemporales del nacimiento. Por lo tanto, es ante todo una descripción de las características y peculiaridades del entorno original, situando al sujeto como centro de ese entorno. Pues a partir del momento en que el bebé es expulsado del cuerpo de la madre y hasta el día de su muerte, es ya un individuo situado en el centro del entorno perceptible por sus propios órganos sensoriales, que traducirán a su cerebro toda la información recibida desde ese entorno y frente al cual tendrá que adaptarse y enfrentar todas sus pulsiones vitales. La astrología occidental estudia el modus operandi de ese marco de referencia que es la persona inmersa en su entorno. Pero en la astrología occidental, en general, no se usa el zodíaco sideral como marco de fondo donde se inscriben los cuerpos celestes del sistema solar, sino casi exclusivamente el zodíaco tropical. De ahí la importancia de entender a qué nos referimos por zodíaco tropical. El zodíaco tropical no representa ni estrellas ni constelaciones. Es un zodíaco ciego a cualquier otra dimensión que no sea exclusivamente una referencia a ese mapa de las estaciones o atmósfera inmediata donde el ser vivo se desenvuelve haciendo lo que toda criatura viva está aquí para hacer, lo que es básicamente adaptarse a su entorno. Es, en realidad, un sistema de casas temporales. Representa las características del desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol y se basa de manera totalmente exclusiva en la intersección dinámica existente entre el plano ecuatorial terrestre y el plano de la eclíptica o órbita alrededor del Sol. Es decir, es una representación gráfica de la relación exclusiva de la Tierra con el Sol. Es fundamental entender esto si queremos comprender el zodíaco tropical. Al movimiento de rotación de la Tierra, que como sabemos es el causante de los días y las noches, le sumamos el movimiento de traslación alrededor del Sol, que es el causante de las estaciones. Si hacemos visible el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y lo proyectamos en el espacio hasta que corte el globo terrestre,
veremos que hace con el ecuador de la Tierra un ángulo de 23 grados y medio aproximadamente. A esto se le llama oblicuidad de la eclíptica. Podemos ver la inclinación de la Tierra respecto al Sol en invierno. Cuando los rayos solares inciden más directamente sobre el hemisferio sur, es el verano austral, mientras que el hemisferio norte recibe la luz solar desde un plano más oblicuo, es el invierno septentrional. El polo norte se encuentra más alejado del Sol que el polo sur. Si, situándonos en el Sol y observando la Tierra, viésemos el plano ecuatorial por encima del plano de la eclíptica, es verano en el hemisferio sur. Cuando dicha línea ecuatorial desaparece, es verano en el hemisferio norte e invierno en el hemisferio sur. Y cuando desde el Sol vemos el círculo ecuatorial cruzando el plano de la eclíptica, son los equinoccios, de primavera o de otoño, cuando ambos hemisferios reciben exactamente la misma cantidad de luz. Es esta oblicuidad del eje de rotación de la Tierra respecto al plano de la eclíptica la que produce, a lo largo del año, las estaciones. Aquí vemos representado este fenómeno. El Sol, el 21 de diciembre, ha alcanzado su máxima declinación sur. Es el comienzo del invierno septentrional. Es el día más largo en el hemisferio sur y el más corto en el hemisferio norte. A partir de ese día el Sol va ascendiendo hasta cruzarse con el ecuador en el punto vernal. Es el 21 de marzo, el equinoccio de primavera, cuando los días tienen la misma longitud en ambos hemisferios. El Sol continúa su ascensión y el 21 de junio alcanza su máxima declinación norte. Es el comienzo del verano en el hemisferio norte. Y 3 meses después, el Sol vuelve a cruzar el ecuador en su declinación hacia el sur. Nuevamente los días son iguales en ambos hemisferios. Es el equinoccio de otoño. Luego continúa su viaje, completando de este modo el ciclo anual. Estas posiciones solares configuran 2 planos paralelos al ecuador muy importantes, el trópico de Cáncer en el norte y el trópico de Capricornio en el sur. Ambos representan las latitudes máximas que alcanza el Sol a lo largo del año, y son los que definen la orientación y emplazamiento del zodíaco tropical. Un zodíaco que, si bien no tiene, como vemos, nada que ver con las constelaciones del cielo, tiene todo que ver con las características atmosféricas de nuestro entorno inmediato. El zodíaco que sí observa las constelaciones es el zodíaco sideral. El zodíaco sideral es a menudo confundido como el zodíaco de las constelaciones, pero esto no es exactamente cierto. El zodíaco sideral divide el espacio en 12 sectores iguales de 30 grados, al igual que el zodíaco tropical. Tiene mismo aspecto, orden y distribución. La única diferencia es que toma como punto de partida no el punto vernal, sino la fecha en que el Sol entra en la constelación de Aries. O para ser exactos, el momento en que el Sol se encuentra en oposición exacta con la estrella Spica en la constelación de Virgo, fenómeno visible al amanecer o al anochecer del 14 o 15 de abril. ¿Por qué es importante la estrella Spica en esto? Pues sencillamente porque es el modo observable de localizar la posición del Sol frente a la constelación de Aries, ya que evidentemente es imposible ver las estrellas de Aries mientras el Sol las transita. Esta entrada del Sol en la constelación de Aries es el punto de partida del zodíaco sideral y no coincide con el equinoccio de primavera, que tiene lugar unos 24 días antes y que es el comienzo del zodíaco tropical. Por lo tanto, el zodíaco sideral ignora completamente los equinoccios y los solsticios, que son cruciales en el zodíaco tropical, que a su vez hace caso omiso de las posiciones de las estrellas del firmamento, anclándose únicamente en los cambios de estación a lo largo del año. Por lo tanto, tenemos 2 zodíacos completamente idénticos, pero cada uno de ellos anclados en una dimensión completamente diferente de nuestra realidad astronómica. A partir de esto,
resulta factible sugerir que la carta tropical y la carta sideral, lejos de ser contradictorias o incompatibles, describen sencillamente dos dimensiones diferentes de nuestro entorno. ¿Por qué existe esta diferencia de orientación de ambos zodíacos? Esta diferencia no existía hace 2000 años, porque en aquella época el equinoccio de primavera coincidía con la posición del Sol frente a la constelación de Aries, pero hoy en día ya no es así, debido al tercer movimiento de la Tierra, la precesión de los equinoccios. Sumados al movimiento de rotación y traslación, la Tierra describe un tercer movimiento llamado la precesión de los equinoccios. Este movimiento es como el bamboleo de una peonza y tiene lugar alrededor de los polos de la Tierra. Es un movimiento lento y completamente imperceptible en el transcurso de una vida humana, ya que tarda la friolera de 25.000 años en completarse. A causa de este movimiento, se produce un decalaje paulatino de la orientación de la Tierra con respecto a la eclíptica. Este movimiento hace que cada 2100 años aproximadamente, el punto vernal se sitúa frente a una constelación diferente. Esta es la base astronómica que define, entre otras cosas, la diferencia longitudinal existente entre el zodíaco tropical y el zodíaco sideral. Para entender esto bien, recordemos de nuevo el movimiento aparente que año tras año efectúa el Sol a lo largo de la eclíptica. Aquí vemos cómo hace poco más de 2000 años el punto vernal se alineaba con la constelación de Aries. Año tras año, el puntero vernal apuntaba a aparentemente el mismo lugar en el cielo. En aquel entonces no existía diferencia entre ambos zodíacos, pues el punto vernal, es decir, el inicio del zodíaco tropical, coincidía con el lugar de la eclíptica donde se situaba la constelación de Aries. Lo que ocurre entonces es que, debido a la precesión de los equinoccios en los últimos 2000 años, a día de hoy, cuando el 21 de marzo comienza la primavera, el punto vernal ya no apunta a la constelación de Aries, sino aproximadamente hacia el grado sexto de la constelación de Piscis. De modo que hoy en día, cada año, cuando comienza la primavera, el 21 de marzo, el Sol se halla frente a la constelación de Piscis. Así que ahora tenemos dos zodíacos superpuestos, el tropical y el sideral, que se solapan en una longitud de aproximadamente 24 grados. Por eso, el 21 de marzo, aún encontramos al Sol en el signo sideral de Piscis, y hay que esperar unos 24 días, hasta el 14 o 15 de abril, para encontrar al Sol frente al grado cero de la constelación de Aries, punto de partida del zodíaco sideral. ¿Cómo podríamos entender entonces dos cartas astrales diferentes? Tenemos dos zodíacos, cada uno de ellos representando legítimamente una dimensión astronómica diferente de nuestra relación con el entorno cósmico de la Tierra. Son dos marcos de referencia complementarios. La astrología a día de hoy continúa perdida en el debate acerca de la validez de uno u otro sistema, perpetuando de esa manera la nefasta costumbre que el ser humano tiene de querer dividirlo todo en dualidades categóricas, pues la mente tiene por naturaleza necesidad de certidumbres únicas y se suele sentir amenazada por las paradojas. No quiero pasar por alto la existencia de un tercer zodíaco, que es el zodíaco astronómico, y es el utilizado por los astrónomos desde 1930. Este zodíaco se basa en una división de la eclíptica en 13 espacios irregulares, donde las fronteras entre las constelaciones muestran significativas variaciones de tamaño entre ellas. El zodíaco astronómico tiene una cierta semejanza con el zodíaco sideral en cuanto a que utiliza el mismo punto de partida, es decir, el comienzo de la constelación de Aries. Este zodíaco mide las constelaciones utilizando como medida la longitud eclíptica y las equidistancias entre las estrellas que forman los límites de las constelaciones, a diferencia
de los zodíacos sideral y tropical, que miden los signos utilizando las coordenadas longitud ecuatorial y ascensión recta, es decir, las mismas coordenadas utilizadas para definir los meridianos. El zodíaco astronómico incluye además una 13ª constelación que, como una cuña, se asoma en el espacio de la eclíptica entre las constelaciones de Escorpio y Sagitario, y es un zodíaco no solo extremadamente útil, sino el mejor como marco de referencia para realizar ciertas observaciones astronómicas, y básicamente en eso se reduce su utilidad. Allí donde el zodíaco tropical fija los signos en los solsticios y los equinoccios e ignora las estrellas, y el zodíaco sideral ignora las estaciones y se fija únicamente en la estrella Spica para generar sus 12 signos, que sin embargo respeta, por lo tanto, las posiciones aproximadas de las constelaciones, al estar ambos zodíacos sujetos a los cambios de orientación provocados por el fenómeno de la precesión de los equinoccios, el zodíaco astronómico, que no es el zodíaco sideral, se centra exclusivamente en la eclíptica y no pretende inspirar ninguna información concerniente a los asuntos humanos. Es, se podría decir, un zodíaco completa y absolutamente objetivo, y sirve para estudiar los fenómenos celestes que tienen lugar en el espacio de la eclíptica, sin mayor relevancia para los asuntos terrenales, tal y como bien indican los astrónomos.